El ciclo del caucho. Caruso inaugura un teatro monumental en medio de la selva. Algunos autores estiman que no menos de 500.000 de nordestinos sucumbieron a las epidemias. El paludismo, la tuberculosis o el beriberi en la época del auge de la goma. Este siniestro osario fue el precio de la industria del caucho. Sin ninguna reserva de vitaminas, los campesinos de las tierras secas realizaban el largo viaje hacia la selva húmeda. Allí los aguardaba, en los pantanosos seringales, la fiebre. Iban hacinados en las bodegas de los barcos, en tales condiciones que muchos sucumbían antes de llegar. Anticipaban así su próximo destino. Otros ni siquiera alcanzaban a embarcarse. En 1878, de los 800.000 habitantes de Ceará, 120.000 se marcharon rumbo al río Amazonas, pero menos de la mitad pudo llegar. Los restantes fueron cayendo, abatidos por el hambre o la enfermedad, en los caminos del Sertão o en los suburbios de Fortaleza. Un año antes había comenzado una de las 7 mayores sequías de cuantas azotaron el nordeste durante el siglo pasado. No solo la fiebre, también aguardaba en la selva un régimen de trabajo bastante parecido a la esclavitud. El trabajo se pagaba en especies, carne seca, harina de mandioca, rapadura, aguardiente, hasta que el seringueiro saldaba sus deudas, milagro que rara vez ocurría. Había un acuerdo entre los empresarios para no dar trabajo a los obreros que tuvieran deudas pendientes. Los guardias rurales, apostados en los márgenes de los ríos, disparaban contra los prófugos. Las deudas se sumaban a las deudas. A la deuda original por el acarreo del trabajador desde el nordeste, se agregaba la deuda por los instrumentos de trabajo, machete, cuchillo, tazones, y como el trabajador comía y sobre todo bebía, porque en los seringales no faltaba el aguardiente, cuanto mayor era la antigüedad del obrero, mayor se hacía la deuda por él acumulada. Analfabetos, los nordestinos sufrían sin defensas los pases de prestidigitación de la contabilidad de los administradores. Priestley había observado hacia 1770 que la goma servía para borrar los trazos del lápiz sobre el papel. 70 años después, Charles Goodyear descubrió al mismo tiempo que el inglés Hancock y el procedimiento de vulcanización del caucho, que le daba la flexibilidad y lo tornaba inalterable a los cambios de temperatura. Ya en 1850 se revestían de goma las ruedas de los vehículos. A fines de siglo surgió la industria del automóvil en Estados Unidos y en Europa, y con ella nació el consumo de neumáticos en grandes cantidades. La demanda mundial de caucho creció verticalmente. El árbol de la goma proporcionaba a Brasil en 1890 una 1/10 parte de sus ingresos por exportaciones. 20 años después, la proporción subía al 40%, con lo que las ventas casi alcanzaban el nivel del café, pese a que el café estaba hacia 1910 en el cenit de su prosperidad. La mayor parte de la producción de caucho provenía por entonces del territorio del Acre, que Brasil había arrancado a Bolivia, al cabo de una fulminante campaña militar. Conquistado el Acre, Brasil disponía de la casi totalidad de las reservas mundiales de goma. La cotización internacional estaba en la cima y los buenos tiempos parecían infinitos. Los seringueiros no los disfrutaban, por cierto, aunque eran ellos quienes salían cada madrugada de sus chozas con varios recipientes atados por correas a las espaldas y se encaramaban a los árboles. Los Hevea brasiliensis, gigantescos para sangrarlos, les hacían varias incisiones en el tronco y en las ramas gruesas próximas a la copa. De las heridas manaba el látex, jugo blancuzco y pegajoso que llenaba los jarros en un par de horas. A la noche se cosían los discos planos de goma que se acumularían luego en la administración de la propiedad. El olor ácido y repelente del caucho impregnaba la ciudad de Manaus, capital mundial del comercio del producto. En 1849, Manaus tenía 5.000 habitantes. En poco más de medio siglo creció a 70.000. Los magnates del caucho edificaron allí sus mansiones de arquitectura extravagante y plenas de maderas preciosas de Oriente, mayólicas de Portugal, columnas de mármol de Carrara y muebles de ebanistería francesa. Los nuevos ricos de la selva
se hacían traer los más caros alimentos desde Río de Janeiro. Los mejores modistos de Europa cortaban sus trajes y vestidos. Enviaban a sus hijos a estudiar a los colegios ingleses. El Teatro Amazonas, un monumento barroco de bastante mal gusto, es el símbolo mayor del vértigo de aquellas fortunas a principios de siglo. El tenor Caruso cantó para los habitantes de Manaus la noche de la inauguración, a cambio de una suma fabulosa, después de remontar el río a través de la selva. La pavlova que debía bailar no pudo pasar de la ciudad de Belém, pero hizo llegar sus excusas. En 1913, de un solo golpe, el desastre se abatió sobre el caucho brasileño. El precio mundial, que había alcanzado los 12 chelines 3 años atrás, se redujo a la cuarta parte. En 1900, el Oriente solo había exportado 4 toneladas de caucho. En 1914, las plantaciones de Ceilán y de Malasia volcaron más de 70.000 toneladas al mercado mundial, y 5 años más tarde, sus exportaciones ya estaban arañando las 400.000 toneladas. En 1919, Brasil, que había disfrutado del virtual monopolio del caucho, solo abastecía la 8ª parte del consumo mundial. Medio siglo después, Brasil compra en el extranjero más de la mitad del caucho que necesita. ¿Qué había ocurrido? Allá por 1873, Henry Wickham, un inglés que poseía bosques de caucho en el río Tapajós y era conocido por sus manías de botánico, había enviado dibujos y hojas del árbol de la goma al director del jardín de Kew, en Londres. Recibió la orden de obtener una buena cantidad de semillas, las pepitas que el Hevea brasiliensis alberga en sus frutos amarillos. Había que sacarlas de contrabando, porque Brasil castigaba severamente la evasión de semillas, y no era fácil. Las autoridades revisaban con pelos y señales los barcos. Entonces, como por encanto, un buque de la Inland Line se internó 2.000 kilómetros más de lo habitual hacia el interior de Brasil. Al regreso, Henry Wickham aparecía entre sus tripulantes. Había elegido las mejores semillas, después de poner los frutos a secar en una aldea indígena, y las traía dentro de un camarote clausurado, envueltas en hojas de plátano y suspendidas por cuerdas en el aire para que no las alcanzaran las ratas a bordo. Todo el resto del barco iba vacío. En Belém do Pará, frente a la desembocadura del río, Wickham invitó a las autoridades a un gran banquete. El inglés tenía fama de chiflado. Se sabía en toda la Amazonia que coleccionaba orquídeas. Explicó que llevaba por encargo del rey de Inglaterra una serie de bulbos de orquídeas raras para el jardín de Kew. Como eran plantas muy delicadas, explicó, las tenía en un gabinete herméticamente cerrado, a una temperatura especial. Si lo abría, se arruinaban las flores. Así, las semillas llegaron intactas a los muelles de Liverpool. 40 años más tarde, los ingleses invadían el mercado mundial con el caucho malayo. Las plantaciones asiáticas, racionalmente organizadas a partir de los brotes verdes de Kew, desbancaron sin dificultad la producción extractiva de Brasil. La prosperidad amazónica se hizo humo. La selva volvió a cerrarse sobre sí misma. Los cazadores de fortunas emigraron hacia otras comarcas. El lujoso campamento se desintegró. Quedaron, sí, sobreviviendo como podían, los trabajadores que habían sido acarreados desde muy lejos para ser puestos al servicio de la aventura ajena incluso para el propio Brasil, que no había hecho otra cosa que responder a los cantos de sirena de la demanda mundial de materia prima, pero sin participar en lo más mínimo en el verdadero negocio del caucho. La financiación, la comercialización, la industrialización, la distribución, y la sirena se quedó muda, hasta que, durante la Segunda Guerra Mundial, el caucho de la Amazona brasileña cobró un nuevo empuje transitorio. Los japoneses habían ocupado la Malasia y las potencias aliadas necesitaban desesperadamente abastecerse de goma. También la selva peruana fue sacudida, en aquellos años 40, por las urgencias del caucho. En Brasil, la llamada Batalla del Caucho movilizó nuevamente a los campesinos del Nordeste. Según una denuncia formulada en el Congreso, cuando la batalla terminó, esta vez fueron 50.000 los muertos que, derrotados por las pestes y el hambre, quedaron pudriéndose en los seringales.